Desde más, pues un feliz sábado a todos. Espero que estéis bien, lo mejor posible, que podamos igualmente disfrutar de este momento, que vamos a compartir, explorar un poquito algunos textos de la palabra de Dios. Y para lanzarnos, os invito simplemente a cerrar vuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre, querido Señor, te alabamos esta mañana porque eres nuestro Creador. Eres la razón porque estamos aquí, eres la razón porque hemos venido a existencia, eres la razón igualmente porque tenemos una esperanza. Queremos esta mañana prestarte todo nuestro amor, toda nuestra admiración igualmente por todo lo que tú eres y por quién eres. Bendice a cada persona aquí esta mañana, amigos, visitas, a cada uno que se pueda sentir bien en nuestro medio y que podamos salir de aquí un poquito más fortalecidos de lo que hemos entrado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, empezamos entonces algunos minutitos para intentar entender un momento particular en la vida de Jesús que ya vamos a ver dentro de un ratito. Pero antes de ir a ese lugar tan especial, os invito a pensar un poco en una de las preocupaciones más recientes que existe en todo el mundo. Que hay muchas, ¿no? El mundo siempre está preocupado por alguna cosa, hay cambios de todo tipo, hay implicaciones de todo tipo, pero esta preocupación para la cual os quiero llamar la atención, a mí personalmente me da mucha pena. Y es lo que está pasando actualmente en Amazonia. Yo sé que hay muchos que estáis aquí, que venís de países donde hay una parte de esa grande floresta que está ahí también. Y seguro que seguís, acompañáis un poco lo que las informaciones van dejando cada día. Pues a mí me da mucha rabia todo eso. Cuando lo miro, cuando veo las imágenes, cuando escucho la cantidad de áreas, de hectáreas que ya se están quemando. Y cuando uno piensa que la Amazonia es considerada el pulmón o uno de los pulmones del mundo, nos da un poquito miedo. La Amazonia, ella produce cerca del 20% del oxígeno que nosotros respiramos. El 20% es mucho. Nosotros, seres humanos, necesitamos tener se dice un nivel de saturación en nuestra sangre entre el 95% y el 100%. Si de repente perdemos 20% de nuestra capacidad y empezamos a respirar, a funcionar solo con el 80% del oxígeno, eso vamos a tener muchas dificultades en hacer de las cosas más simples de nuestro día a día, como simplemente caminar un poco, comer, levantarse, concentrarse. Todo eso nos va a pedir y exigir un esfuerzo tremendo. Entonces, podemos imaginar y pensar que nuestro mundo, perdiendo el 20%, funcionando con el 80% del oxígeno de que necesita, también va a tener muchas dificultades. Además, sabemos que la Amazonia, por todo lo que es, contribuye mucho a que el calentamiento del planeta no ocurra tan rápido, ¿no? Absorbe el dióxido de carbono, permite que exista un equilibrio y una armonía por todo el mundo. Por eso también hay tanto conflicto y tanto debate alrededor de la soberanía de esa floresta. Porque es verdad que ella está situada en muchos países, pero al final de cuentas es de todos. Porque todos somos influenciados por lo que pasa en ese lugar. Y por eso os digo que a mí me da mucha rabia de ver que nuestro pulmón puede estar sufriendo ese punto. Bien, yo esta semana, haciendo algunas pesquisas en la internet, encontré algunos sites donde nos da algunas informaciones interesantes sobre lo que es Amazonia. Dice que la Amazonia tiene cerca de 6 millones de kilómetros cuadrados. 6 millones es mucho. Si habéis estado en Portugal es un país que es muy bonito y tal, pero tiene 90.000 kilómetros cuadrados. 90.000 kilómetros cuadrados. Es
es nada, es minúsculo alrededor de lo que simboliza lo que es Amazonia. La Amazonia es casi tan grande como Estados Unidos. Es casi tan grande como Australia. Y si queréis tener un día una noción de cuán grande es Australia, mirad una noche de luna llena, mirad a la luna, porque Australia tiene más o menos la forma de la luna, la superficie de la luna. Es casi igual. Amazonia es enorme. Es mayor que toda la Europa occidental. Juntad Portugal, España, Francia, lo que queráis, es más grande que todo eso. Es gigantesco Amazonia. ¿Ah? Además, hay 9 países, como os dije, hay Bolivia, aquí tenemos bolivianos por aquí, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Suriname, Guyana Francesa, Guyana y Brasil. Ahí, Ana. Amazonia es un lugar fabuloso, espléndido. Es el mayor reservorio de agua dulce de nuestro planeta. 1/5 de nuestra agua dulce está en Babilonia. Está en Amazonia, en Amazonia. Ya me va del otro lado. ¿Ah? El río Amazonas tiene casi 6.900 kilómetros. 6.900 kilómetros es la distancia que va desde Nueva York a Berlín. Es gigantesco ese río, gigante, enorme. ¿Eh? El punto más profundo de ese río llega a los 120 metros de profundidad, el punto más profundo de ese río. Y es suficiente para mergullar ahí la Estatua de la Libertad, que queráis. Tiene 90 metros de altura esa estatua. Imaginad la profundidad de ese río. En algunos puntos del río, la diferencia entre el nivel del agua en la estación seca y en la estación donde hay las lluvias, llega a ser comparable a un edificio de 8 plantas. La diferencia cuando no hay el periodo sin agua y cuando hay periodo de agua puede tener una diferencia de un piso de 8 plantas. Además de esto, podemos imaginar que ese lugar, y lo sabemos, ese lugar es la fuente de una riqueza vegetal animal increíble. ¿Ah? Hasta hoy se han descubierto cerca de 30.000 especies de plantas, a ver si no me equivoco, exactamente 30.000 tipos de plantas que han sido catalogados ahí, pero se piensa que más de 20.000 siguen sin haber sido encontrados. Que si tengamos una idea de lo que es eso. ¿Ah? Dice también, no sé si exagerado, Ana nos lo dirá, vos lo diréis, yo no sé si exagerado esto que los voy a decir ahora, pero dice que una hectárea de floresta amazónica tiene más especies de plantas que todo el continente europeo. Una simple hectárea. ¿Sabéis lo que es una hectárea? Para los niños que están aquí que no saben qué es una hectárea es el equivalente a un campo de fútbol. En esa superficie, en Amazonia, se puede identificar una variedad tan grande de plantas que es superior a todas las que existen en el continente europeo. Bien, increíble. Hay en un hectárea se puede identificar más de 200 especies de árboles. Y una cosa muy, muy interesante, en un árbol apenas, un día se han identificado más de 72 tipos de hormigas distintas viviendo en ese árbol. Más de 72 en un único árbol. Imaginad lo que no es eso. ¿Ah? La mayor planta, la mayor flor del mundo está en Amazonia. Se llama Victoria regia, así. Y tenéis una idea de a cuánto puede llegar el diámetro de esa planta. Una suposición ahí, una cifra. Una simple flor, ¿a cuánto puede llegar el diámetro de esa flor? 40 centímetros, 40. 2 metros. La mayor flor del mundo está ahí. 2 metros de diámetro. Ya que más es un tronco, pero
La mayor flor del mundo se encuentra ahí. Y dice también que existe un tipo de mono muy pequeño que pesa cerca de 130 gramos, una cosita, dice que es minúscula, parece casi un cepillo, es casi del tamaño de un cepillo de dientes, y que los indios en Amazonia lo utilizan para ponerlo en el pelo y para que los busque los bichitos que pueden andar por aquí. Entonces, una cosita minúscula que existe ahí, un mono. Interesante. Lo que pasa actualmente es que toda esa diversidad, todo eso está en peligro. Las personas que viven alrededor necesitan de vivir también. Entonces se producen esas quemadas para intentar devastar terreno para que se pueda producir. Pero dice que el terreno de Amazonia es fértil, pero solo durante un corto periodo de tiempo. Por eso ellos no pueden tener un espacio y pensar que van a poder seguir ahí trabajando toda la vida, porque él solo va a durar 1 o 2 años máximo y después tienen que volver a cambiar para otras zonas, volver a quemar y a devastar para seguir produciendo. Y claro, todo eso produce esa devastación de la floresta amazónica, entre otros aspectos. Lo que es más triste en ese momento es que toda esta acción humana está destruyendo a un punto la floresta que ha perdido también la mano, se ha perdido la mano. Por eso en este periodo, donde se tendría que existir solo una cierta cantidad de quemadas, se siguen haciendo, pero este año simplemente ultrapasó todos los récords. Entonces, porque se perdió justamente el control, se dejó de poder controlar. Y el problema con la floresta amazónica es que ella no puede depender de ella misma, ella no se puede cuidar o salvar ella misma. Ella necesita ayuda de otros, necesita la ayuda exterior. Necesita que toda su riqueza, todo su valor, toda su importancia sean tomados en cuenta por la sociedad para que se pueda proteger y nosotros podamos seguir aspirando a una vida más o menos normal. ¿Okay? Y no os preocupéis, no voy aquí a lanzar una campaña, vamos a ir a manifestar por Amazonia y tal. No es ese el objetivo. Principalmente me gustaría dejaros sensibilizados para esa realidad. Es algo actual, algo que pasa desde hace 2 o 3 semanas que está pasando y que pienso que nos puede también ilustrar un poco lo que os quiero traer esta mañana. Porque de una cierta forma, cada uno de nosotros, cada ser humano es tan misterioso, tan profundo, tan enigmático, tan rico, tan precioso o más que una selva amazónica. El ser humano, explorar la vida de un ser humano, intentar entender lo que es un ser humano, una persona, es lo mismo que lanzarse en la aventura de atravesar una selva amazónica. Es como coger nuestro material de explorador y decir, voy a entrar ahí dentro, voy a buscar, a rebuscar, voy a descubrir, voy a estar abierto, receptivo a lo que voy a encontrar. El ser humano, ninguno de nosotros que está aquí es igual. Nadie es igual al otro. Todos tenemos una historia de vida distinta, todos tenemos realidades distintas, todos tenemos experiencias distintas. Hasta los gemelos son distintos. ¿Ah? La forma como nos levantamos, la forma como hablamos, la forma como nos vestimos, la forma como vivimos lo que pasa a nuestro alrededor, la forma como cada uno de vosotros en este momento sufre del calor que está aquí dentro o vive este momento es distinto. Porque cada uno de vosotros nació en un lugar, tuvo unos padres, tuvo una experiencia de escuela, tuvo una experiencia de vida de familia, tuvo una experiencia de vida de amigos, tuvo una experiencia de sensibilidades, temperamento. Y cada uno de nosotros es como una selva amazónica. Uno puede intentar acercarse al otro y diciendo, no te preocupes, yo te conozco súper bien. Pero mentira. Ni nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos. Ni nosotros nos conocemos profundamente bien. Sabemos cómo reaccionamos en ciertas situaciones, pero de ahí a decir que nos conocemos plenamente es una mentira.
Por eso a veces es muy fácil decir, oh, yo si estuviera en el lugar de Chema, hubiese actuado así. Porque Chema es así o es de otra manera y tal, y empezamos a criticar y a decir cosas. Pero si nosotros no estuviéramos en el lugar de Chema, habiendo nacido donde él ha nacido, habiendo estado donde él ha estado, habiendo vivido lo que él ha vivido, habiendo atravesado lo que él ha atravesado, hecho sus experiencias, no seríamos muy distintos a Chema. Yo diría mismo, nos seríamos igualitos a él. Y ese ejemplo lo podemos aplicar a cada uno de nosotros aquí. Todos somos distintos. Y nadie tiene o puede tener la pretensión de poder decir al otro cómo debe de ser o no debe de ser, porque todos somos diferentes. Y todos seguimos y seguiremos siendo estudiantes de nosotros mismos primero y de lo que pasa a nuestro alrededor después. Por eso no olvidéis, nosotros somos un poco más selva amazónica. A mí me gusta mucho una cita de Louis Pasteur, que fue una personalidad muy importante, que cierto día dijo en relación a los niños, que cualquier niño me despierta dos sentimientos: ternura por lo que es y respeto por lo que podrá o podría llegar a ser. Ternura por lo que es, pero respeto también. Por eso, entrar en la historia de un ser humano es como entrar en una selva amazónica. Debemos entrar con todo el respeto, intentar dar paso a paso con cuidado, para no cambiar, para no dejar una impresión que pueda traer destrucción a ese lugar. Acercarnos a las personas es eso. Es eso antes de todo. ¿Ah? Y esa fue la manera como Jesús se acercó un día a un paralítico. Todo eso que os estoy diciendo aquí para llevarnos a ese momento especial. Jesús era un maestro de relaciones humanas. Él conocía bien el ser humano. Él sabía a veces identificar ciertas cosas. Lo sabía, lo conocía, es Dios, ¿verdad? Pero me gustaría llevaros a descubrir la realidad de lo que habrá podido ser la vida de una persona a quien Jesús encontró. No fue él que encontró a Jesús, fue Jesús que lo encontró. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Os invito a realmente, al abrir las Biblias, al escuchar esta historia, a vivirla como si fuerais exploradores. Como si a partir de este momento entráis por ahí y buscáis imaginar lo que fue eso. Intentáis poneros en el lugar de los personajes de esa historia. Intentad sentir algo de lo que habrá sido ese momento. Intentad visualizar ese momento. Haced ese esfuerzo de imaginación para que podáis igualmente resentir un poco mejor, hacer la experiencia de sentir realmente lo que habrá podido ser ese momento vivido al lado de Jesús. No lo vamos a leer así porque es una historia muy conocida. Sabemos que Jesús estaba paseando un día, solo, posiblemente, muy probablemente solo, caminando, meditando. Y en cierto momento se acerca a un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? A ver, los que han encontrado la Biblia. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Juan 5, a partir del versículo 2 por ahí. Betesda. La palabra Betesda es una palabra muy interesante. Y aquí nos vamos a parar, primera paraje aquí. Porque es una palabra muy interesante. La palabra Bet significa casa. Por ejemplo, la ciudad Betlehem, Belén, como lo traducimos en español, pero la palabra original Betlehem significa la casa del pan. La palabra Betesda significa la casa de la misericordia. Ese lugar se llamaba la casa de la misericordia. Podemos imaginar que era el lugar donde las personas venían a buscar misericordia. Pero personalmente, yo cuando miro esa historia, cuando miro esta situación, me digo, este lugar debería haberse llamado más bien la casa de los horrores.
Para mí está lejos de ser una casa de misericordia este lugar. Porque imaginad lo que es un lugar, imaginaos todos aquí, ¿eh? Dice la Biblia que era una multitud que estaba ahí. Todos aquí tenemos algún problema, ¿ok? Y tenemos una piscina aquí. Y todos nosotros creemos que hay uno que tiene, no sé, un problema de paralítico, otro que tiene otro problema de enfermedad cualquiera. Y todos nosotros tenemos ansias de ser curados. Nos queremos curar. Todos queremos curarnos porque queremos tener una vida sana. Queremos retomar nuestra vida, retomar el control de nuestra existencia. Pero la enfermedad nos lo impide. Entonces sabemos que hay una piscina y que de repente, por no sé qué razón, algo pasa. Dice la Biblia que venía, dice Juan, describiendo lo que la gente creía en esa época, que venía un ángel que movía el agua, no sé por qué razón movía el agua, porque en qué momentos le daba ganas de moverse el agua, a lo mejor de mañana se despertaba y digo, hoy me da ganas de mover un poquito el agua. Y ya estaban ahí centenas de personas esperando que un ángel, por simplemente unas ganas que tuviera, de repente cogiera su dedo, da un rodito allí en el agua y de repente se aparta y ve todo el mundo, todos nosotros aquí, saltando unos encima de otros, para intentar ver el que llegue primero a esa piscina para intentar curarse. Imagináis un poco el horror. ¿Cómo se puede llamar ese lugar una casa de misericordia? No, es una casa de horrores. Pero la gente creía y lo acreditaba. Tenía esperanza en ese lugar, en lo que pasaba. No le importaba el humor del ángel o lo que sea. Lo que le importaba era que ese pequeño movimiento de aguas, ahí se centraba toda su esperanza de poder recuperar el control de su existencia, de su vida. Y eso para mí personalmente es muy duro de imaginar. Muy duro de imaginar. Imaginad ahora este hombre, este paralítico, 38 años. Hace 38 años que estaba en esa situación. ¿Sabéis que, aquí un pequeño paréntesis, sabéis que nosotros tenemos en la Biblia la característica principal de Dios? ¿Qué es? ¿Dios qué es? Dios es amor. Esas tres palabras definen lo que es Dios. Pero hay una religión, que es el Islam, que tiene un Dios que se llama Alá. Y Alá, la principal característica de Alá es el misericordioso. Alá es el misericordioso. Es así que el musulmán define a Alá, el misericordioso. Pero la misericordia de Alá es muy rara, es un poco diferente. Hace un año o dos estabas teniendo unas prácticas y no sé si os he contado esa experiencia, pero tuve la oportunidad de trabajar con una enfermera que era musulmana. Y durante los trayectos que estábamos haciendo para ir a la casa de las personas, a un cierto momento empezamos a hablar. Ella sabía que había sido pastor, sabía que era cristiano y tal, y empezamos a hablar de religión. Y ella me empezó a decir que para ella ser enfermera era una manera de hacer el máximo de cosas buenas para esperar caer en las buenas gracias de Alá. Yo le dije, yo en mi caso, yo es al revés. Yo no lo hago para caer en las buenas gracias de Dios. Yo lo hago porque amo a Dios y quiero hacer algo que sea bueno para el ser humano. No lo hago para merecer algo, lo hago porque ya me lo ha dado. Entonces nos dimos cuenta que nuestra idea, nuestra concepción era un poco diferente. ¿Y sabéis qué más? Alá ya tiene decidido quién se salvará y quién no se salvará. Haga la persona lo que haga en toda su vida, la misericordia de Alá es, yo ya sé que Flor va a salvarse y que Robin se va a perder, o al revés. No es hasta.
Haga lo que haga Robin, da igual. Haga lo que haga Flor, da igual. Si Flor de repente quiere ser la mayor criminal que existe aquí, y Robin quiere ser el más bondadoso, hacer el mayor proyecto de bondad que existe, Allah ya ha decidido que es así y punto, y no se cambia. Pero como la persona no lo sabe, lo que quiere es hacer lo máximo de bien para esperar que Allah pueda cambiar, para esperar que algo pueda cambiar. Eso es misericordia. Lo que me da más miedo es que a veces nosotros podemos tener una misericordia como la de Allah. Podemos mirar a las personas y decir, uy, aquí, haga lo que haga lo mejor que pueda, sé que se esfuerce tanto, para mí ya es así y a punto final ya no hay nada que cambie. Nosotros somos muchas veces así, y a veces con personas que no están cerca, que no son cercanas, a veces con amigos, a veces con otras personas. Uy, Chema, por más que cambie, por más que intente mostrar algo que es tal, él es así, punto. En nuestro sentimiento, en nuestra forma de ver las cosas, ya no hay cambio, es así, punto. Somos un poco como Allah, ejercemos un poco esa misericordia de Allah. Sin embargo, cuando nos habla de Dios, es toda otra cosa. Y Jesús, cuando vino aquí, nos mostró y nos habló de Dios y nos enseñó quién era Dios, nos dio totalmente otra idea. Nos enseñó que la misericordia no se da porque la persona la merece. La misericordia se da porque la persona la necesita. Es la necesidad que determina si lo recibió o no. Esa es como lo define así Dios. Entonces, todos nosotros necesitamos de más misericordia de la que merecemos. ¿Ah? Todos nosotros necesitamos más de lo que merecemos, no olvidéis eso. Es una idea importante. Seguimos en nuestro texto, ¿ok? Y si vais un poquito más abajo, Jesús empieza a hablar con ese hombre. Y le pregunta, hace una pregunta muy simple, ¿quieres curarte? ¿Te quieres curar? Se acerca a él, inclina, ¿ve? ¿Quieres curar? Y el hombre, en su primera frase, nos explica lo que realmente es su problema. Él dice, Señor, no tengo a nadie. Vamos a ver. El problema no era que era paralítico. Pero él aquí nos está diciendo, Señor, no tengo a nadie que me lleve a la piscina. Y estoy aquí esperando que por alguna cosa algo pase y que yo me pueda acercar a la piscina cuando se está moviendo. Pero yo no tengo a nadie. Y el verdadero problema de ese hombre es que estaba solo. Él tenía esperanza para su parálisis. Él sentía que poniéndose en el agua, cuando se estaba moviendo el agua, se podría curar. Para él no era un problema eso. No era un problema su parálisis. Su problema verdadero, real, es que estaba solo y que no tenía a nadie que lo ayudara a entrar ahí. Y nos podemos preguntar en este momento, pero entonces ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaba su familia? Porque en esos tiempos el sistema social no es como funciona aquí en nuestra sociedad. Hoy en día podemos depender de otras personas, pero en ese tiempo la persona dependía primeramente, antes de todo, de su familia. Después venían los médicos, venían por ahí adelante. Pero antes de todo era su familia, sus amigos, las personas más cercanas. Pero él, no tengo a nadie, estoy aquí solo. Y sabéis que la soledad es una epidemia. Lo sabemos hoy en día, es una epidemia. Más presente de lo que podamos imaginar. ¿Ah? Es el hecho de que podemos estar aquí todos juntos, todos aquí juntitos, pegados unos a otros, sin embargo, yo me puedo sentir solo. La soledad no es estar rodeado de gente, no es tener muchos amigos. La soledad no se mide por la cantidad de relaciones que tenemos, se mide por la calidad de esas relaciones. Por eso podemos venir a la iglesia
vernos con las personas, sin embargo sentirnos profundamente solos. Y muchas veces podemos pensar que la persona se queja de un problemilla cualquier de salud, cuando la verdad, al origen de todo eso está un profundo sentimiento de soledad. ¿Ah? Y está en algunos estudios que han sido hechos en relación a ese tema. Se sabe que, por ejemplo, enfermedades del corazón, ciertas enfermedades del corazón, ciertos problemas de depresión, ciertos problemas físicos, de salud física, tienen pura y simplemente su origen en el sentimiento de soledad. La persona se siente profundamente sola. No tiene a nadie sobre quien contar, sobre quien esperar, está sola y está ahí. Y eso puede estar en el origen de muchos de esos problemas, de esas dificultades. ¿Okay? Muy bien, pero seguimos y vamos rapidito, si no nos vamos a derretir con el calor. Si seguimos un poquito más adelante y hemos visto dos cosas, dos puntos interesantes, dos momentos que nos han llevado a explorar un poquito esa selva de la vida de esa persona, pero en el versículo 6 al 8 hay otro punto que me sorprende mucho. Dice que, como os dije antes, además, Jesús empieza a hablar con ese hombre. Habla con él. Le dice dos cosas, Jesús, simplemente. Y el hombre se pone de pie. Pero en algún momento el texto nos dice que el hombre sabía quién era. Si lees el texto, ¿el hombre sabía quién era? Más adelante, cuando los judíos le preguntan al hombre, ¿quién te dijo eso? El hombre no tenía la más mínima idea de quién era Jesús. Y ese momento de cura a mí me sorprende. Porque cuando leéis los demás temas del curso, sabéis que los leprosos vienen a Jesús porque saben que Jesús tiene poder para curar. Sabéis que uno se acerca, un ciego, viene a Jesús porque sabe quién es Él, porque escucha decir que Jesús hace aquello. Pero este hombre paralítico no tiene la más mínima idea de quién es ese hombre. Y esa persona se acerca y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te quieres curar? Pero no tengo a nadie, no te preocupes, levántate y vete a tu casa. Pero, ¿cuál persona en su pensamiento lógico, después de pasar 38 años metido en una enfermedad, se va a creer la palabra de un desconocido para levantarse y empezar a caminar? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no vino nadie antes a decirle eso? ¿Por qué no hubo una palabra de apoyo antes? Y mi pregunta, hoy la hago a mí mismo directamente, es ¿cuántas personas a mi alrededor están esperando 38 años para que yo les diga una palabra de apoyo, una palabra de cariño, una palabra de ternura que les dé ánimo para enfrentarse a los problemas de su existencia? ¿Cuántas personas a mi alrededor pueden estar esperando 38 años para que les dé un apoyo? ¿Y sabes lo que es peor? Es que a lo mejor ellos se cruzan en la calle con un desconocido que les dice, tú sí eres fuerte, estás bien, eres buena persona, que no conocen el lado ninguno, pero confía en ti, ánimo. Y esa persona tiene tantas ganas, tanta necesidad de escuchar eso, que lo cree y se lanza. ¿Cuántas personas? Y a lo mejor nosotros mismos podemos estar esperando a que nos lo digan también. ¿Cuánto tiempo a veces tenemos que esperar? Y a veces viene un desconocido y nos dice una cosa que nos cambia totalmente la vida y que basta una palabrita para darnos esa cosa, para darnos esa fuerza. Yo tengo un amigo que durante unos buenos años, cuando estaba en Colón, estaba saliendo con una chica guapísima. Muy bonita esa chica. Y a un cierto momento empezó a salir, dejó esa y empezó a salir con otra un poquito menos guapa. Un poquito menos guapa. Y nos sorprendió. Pero dijo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué dejas a esa que es tan gentil, es tan sonriente, es bonita, es guapa? Y ahora te vas a salir con esa que, por favor. Y él me dijo a mí una cosa
que me quedó. Me dijo, sabes, es que yo necesitaba que la otra me escuchara y que pudiéramos hablar de cosas más profundas. Y ella nunca me dio la oportunidad y nunca me lo dijo. Sin embargo, la otra, esa que dice que es fea, pues esa pasó tiempo conmigo, hablamos y ahora estoy enamorado de ella. Y hoy en día, para la historia, están casados y tienen hijos. Y tienen una familia muy bonita. ¿Pero por qué? A lo mejor por una palabra, por palabras que no se han dicho, cuando se pudiesen podido decir. A veces nos sorprende también nuestros hijos. Y a mí me gusta mucho una publicidad que hace muchos años en Portugal, donde se veía el padre sentado en su poltrona leyendo su periódico y su niño pequeñito acercándose al padre, moviéndolo, y el padre movía el periódico para quedarse entre él y su hijo. Y el hijo intentó varias veces tener ese contacto. Pasa el tiempo, el niño crece y en cierto momento el padre estaba sentado en su poltrona y ve pasar a su hijo, todo así vestido de negro, todo así con una mirada muy fija, muy perdida, muy vacía, todo vestido así de negro, sin ni siquiera mirar a su padre. Y en ese momento su padre se levanta, lo mira, se levanta, empieza a querer acercarse a él y ¿sabes lo que pasa? Se encuentra contra una pared de vidrio. En esa publicidad. Quiere decir que en el momento en que se tenía que haber creado ese contacto y no se creó ese contacto, después a lo mejor él escuchó afuera otros que le han dicho lo que necesitaba escuchar y creó esa separación. ¿Entendéis? El valor, la importancia de una palabra. Y la Biblia insiste mucho en eso. Hay muchos versículos. En Proverbios entonces está lleno. Tengo, por ejemplo, aquí Proverbios 12, 18, donde dice que la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. Y aquí estamos hablando de una cura, estamos hablando de un momento así. Es medicina, puede curar. Lo que decimos puede curar. Otro dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ese es más fuerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Podemos transmitir vida o podemos transmitir muerte con lo que decimos. ¿Y cuántas personas pueden estar esperando 38 años para que podamos darles una palabra que les transmita vida? Y lo que Jesús dijo en ese momento fue eso. Transmitió su vida a través de ese contacto muy simple, muy sin nada. Jesús no llegó diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tengo todo el poder, yo te curo. Jesús no dijo nada, ni siquiera se presentó, nada. Un desconocido total para ese paralítico. Y le dio 2 palabras y él se levantó. ¿Basado en qué? ¿En qué fe? ¿Fe en qué? No sé qué fe tuvo que ejercer el paralítico, porque normalmente cuando hablamos de fe decimos que tenemos que conocer algo, ¿no? Yo tengo fe en Jesús, tengo fe en eso, pero ¿fe en qué? ¿En quién tuvo ese paralítico? ¿En Dios? ¿En qué? Un día le tenemos que preguntar eso a ese paralítico, porque no está clara la historia. ¿Tuvo fe en qué para levantarse? Fe en las palabras de alguien que creyó en él, que acreditó en él y que le transmitió esa fuerza. ¿Ok? Muy importante eso. Última cosa para terminarnos este momento, porque si seguimos explorando un poquito ese texto nos vamos a dar cuenta de que Jesús curó a una persona. Y mi pregunta es, ¿pero por qué Jesús solo curó a una persona? Cuando había tanta gente ahí esperando, ¿por qué Jesús escogió simplemente a ese ahí? ¿Por qué? No dice Elena White en algunos textos del libro Camino a Cristo que Jesús a veces pasaba por pueblos y en esos pueblos ya no se escuchaban ni gritos de dolor, ni de enfermedad, ni nada, porque Jesús había pasado por ahí. Estoy hablando hace demasiado tiempo. Entonces, que Jesús había pasado por ahí y había curado a todo el mundo. ¿Por qué Jesús no llegó a ese lugar, a esa piscina? Empezó en una punta diciendo, levántate, cúrate, ve.
¿Por qué Jesús no hizo eso? Sería tan simple para él. La Biblia nos da 2 razones para eso. La primera es que Jesús se dio cuenta, supo, porque empezó a buscar respuestas, empezó a preguntar a la gente, estaba alrededor, y supo, vino a su conocimiento que ese caso de ese hombre era el peor de todos los que estaban ahí. Que de todos los que estaban en ese día, ese será el peor. Entonces Jesús se acercó a él, pero esta respuesta, esta razón sigue sin darme respuesta, porque hubiese podido empezar por ese y después seguir para los demás, pero no. Dice la Biblia, la historia, que Jesús lo curó, el hombre estaba en estado de shock, mejor, intentando darse cuenta de lo que estaba pasando, y Jesús se había ido. Entonces cuando le preguntaran, él ni siquiera sabía quién era, no sabía de dónde había salido ese hombre, sabía nada. Jesús se fue, incógnito, fue por ahí. Pero esa es la primera razón, porque ese era el peor caso. La respuesta, y más sorprendente que pueda parecer, era porque ese día era un sábado. La razón por qué Jesús solo curó a esa persona fue porque ese día era un sábado. ¿Podéis imaginar una respuesta más tonta que esta? Que Jesús no haya podido curar a esas centenas de personas porque era sábado. Justamente el día que existe para mostrarnos y hablarnos de la libertad de Dios, de la salvación de Dios, un día hecho para recordarnos la salvación y lo bueno que es Dios, Jesús haya estado limitado en su ministerio porque era sábado. Si miráis unos capítulos más adelante, el capítulo 7, os vais a dar cuenta de lo que os estoy diciendo. Pasaron varios días desde ese evento y asimismo los judíos seguían molestando a Jesús sobre lo que había pasado el día de sábado. Y Jesús, el capítulo 7, voy a leer porque es muy interesante, dice, capítulo 7, más adelante, estaba hablando de discusiones alrededor de la circuncisión, y Jesús dice, a partir del versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, etc., os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y después Jesús va a decir, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí, y este versículo, recordadlo, porque es muy importante. No juzguéis según las apariencias. Por otras palabras, no os quedéis afuera, en las afueras de la selva. No juzguéis según las apariencias. No la miréis por arriba, por alrededor. No miréis la vida de personas desde arriba, alrededor. Pero por justo juicio. ¿Quiere decir qué? Entrad dentro de la vida de esa persona e intentad entender. Y ahí vais a percibir mejor. No juzguéis según las apariencias, no juzguéis según lo que aparentan las cosas, pero juzgad entrando, haciendo vuestro trabajo de explorador e intentando entender lo que puede estar pasando esa persona. Los judíos vienen y le dicen, en vez de estar contentos, porque seguro que lo conocían, diciéndole, pero ¿qué haces? Ahora llevas tu cama contigo el día de sábado. No la lleves, que eso es pecado. En vez de estar contento, alegrarse en la cura de ese hombre, no. Además lo estaban riñendo porque estaba cargando su cama el día de sábado. ¿Y sabéis qué? Jesús hubiese podido resolver ese problema muy rápidamente. Muy rápidamente. Era muy simple ese problema de cargar la cama el día de sábado. Porque la ley de los judíos que determina, hay una ley que es la Mishnah, o en todo caso un recibo que es la Mishnah, que decide, son 39 trabajos que no se pueden hacer el día de sábado, como se pueden hacer el día de sábado. El último de esos trabajos es cargar una cosa de un lado al otro.
Ese es el trabajo, cargar algo de un lado para el otro. Pero no es cargar de cualquier manera. Se tiene que cargar o con la mano izquierda, o con la mano derecha, o en la espalda, o así en el regazo. Si cargas algo de esas 4 maneras, estás desobedeciendo a esa ley. Y por eso los judíos implicaron con él, no por llevar su cama, pero la forma como le estaba llevando, le estaba cargando. Porque el hombre seguro cogió con la mano y se fue a su casa. No, Jesús hubiese podido decirle, porque es así que está en la Mishnah, o como lo deducieron después los judíos. Muy bien, si no podemos cargar una cosa con la mano izquierda, con la mano derecha, ni en la espalda, ni en el regazo, entonces la podemos llevar con los pies, o en la cabeza, o con la boca, o las orejas. Es así, yo os lo leo. Dice... si se lleva a cabo, ya sea con la mano derecha o la mano izquierda, en el regazo, en el hombro, están transgrediendo el día. Pero, al contrario, si lo lleva con el pie, la boca, el codo, la oreja, el cabello, en su cinturón con su abertura hacia abajo, y entre su cinturón y la camisa, o en el dobladillo de la camisa, o en su zapato, entonces así ya no hay problema. Jesús hubiese podido decir simplemente, mira, ahora que vas a tener que cargar tu cama, pues llévala a patadas hasta casa, o entonces coges un cordel, una cuerda a tu oreja y lo traes así. Todo eso ridículo era eso que Jesús estaba condenando. Porque ellos estaban diciendo, ponéis delante esas historias, estas cosas ridículas, delante de lo que es más importante, que es la vida del ser humano. Entonces, sed inteligentes y utilizad el buen senso, el senso común. ¿Cómo puede ser una vida menos importante que el hecho de cargar una cama en el sábado? A veces podemos también caer en el mismo error. Y termino con una ilustración de algo que pasó hace unos años en una iglesia adventista, que venía un predicador a esa iglesia, pero no tenía ni idea dónde estaba esa iglesia. Y cuando llega a esa ciudad, una pequeña ciudad, pregunta a una persona que vive en la calle, mire, ¿usted conoce la iglesia adventista? Y la persona le dijo, la iglesia adventista, pero aquí en esa ciudad todo el mundo conoce la iglesia adventista. Y el predicador se quedó intrigado, pero explíqueme más, ¿cómo es que todos conocen la iglesia adventista? Mire, señor, hace un par de años hubo una gran inundación en esta ciudad. Y esa inundación cayó un sábado, precisamente. Esa inundación cayó un sábado por la mañana. Y todos nosotros estábamos ahí intentando ayudar, limpiando, ayudando a las personas que estaban necesitando. Y la iglesia adventista normalmente ese día tiene su culto y sus adoraciones y tal. Pero ese día de sábado han cerrado la iglesia. Todo el mundo de la iglesia salió de dentro, vinieran aquí abajo y así pasaran todo el día ayudando a esas personas que estaban necesitando. Bonito, y dice, por eso todos nosotros conocemos la iglesia adventista y lo queremos mucho. No juzguéis según las apariencias, es una invitación a profundizar, a no quedarse por lo que se ve, pero asumir una actitud explorador, de entrar como en una selva, en una situación o en una historia de vida cargada de cosas que la hace única, y recordar que el ser humano es la cosa más preciosa que Dios tiene en este mundo. Como dice el conocido Pastor Bullón, tú eres la cosa más bonita que Dios tiene en esta tierra. No lo olvides. Amén.